Hola chicos y chicas de quinto semestre, vamos a empezar la clase del día de hoy. Antes de comenzar les quiero recordar por favor dos cosas. Uno, que los que pueden tener encendidas sus cámaras, que lo hagan, por favor. Y quienes no las puedan tener porque el internet es muy malo o algo, bueno, pues ya ni modo. Pero les pido, los exhorto, que quienes no tengan problemas lo hagan. Sobre todo para motivo de evidencias en la plataforma, ¿no? Eso nos beneficia a todos. Y no es solo para que vean que yo doy clases, sino me refiero a que hay evidencia del trabajo y eso beneficia a la licenciatura. Lo segundo, si van a estar aquí en clase en línea, participen, por favor. De lo contrario, pues no se conecten, ¿no? Y conste que lo estoy diciendo grabado y lo ven cuando se suba a YouTube, ¿no? Pero si están aquí es para participar. Cuando ustedes pagan su inscripción, adquieren derechos y parte de esos derechos es recibir una buena clase, y una buena clase se integra también por los comentarios, dudas o percepciones de ustedes que se puedan llegar a debatir, ¿va? Entonces ténganlo en cuenta. Para los que están ahorita aquí, para los que van a ver el video después, es muy aburrido, así se los digo, que yo nada más venga aquí y exponga, ¿no? O sea, esto no es un congreso, esto no es una cátedra con así, o sea, esto es una clase, entonces aprovechenla como tal. Que no estemos reunidos en un mismo espacio físico no quiere decir que no podamos intercambiar opiniones, diálogo, etcétera, ¿va? Entonces, por favor, tómenlo en cuenta y aprovechen los espacios que tienen. Le subí a Classroom, así que ya sigo grabando. Le subí aquí a Classroom el día de hoy dos cosas. Uno, bueno, la clase número 11, ¿no? Que es de las que se suben a YouTube. Y un material que dice clases del segundo parcial, que es un PDF. Les pido que lo descarguen, que lo tengan ahí, que lo vayan revisando. Con eso vamos a estar trabajando. De la presentación pasada, que era para el primer parcial, pero terminamos de ver algunas cuestiones hacia ya en este segundo parcial. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Dejé algún tema sin ver? ¿Sí los vimos todos? Ninguna pregunta. Sí, vimos todos los temas. Va, gracias compañeros, les agradezco. Entonces, vamos a dar paso a nuestro segundo parcial, pero en realidad vamos a dejar esa división de parciales y lo vamos a ver ya como contenido pegado. Es decir, de aquí hasta que terminemos, hasta el tercer parcial, va a ser un mismo hilo conductor. Y cuando sea el momento de la evaluación, una semana antes de la evaluación, cortamos hasta donde hayamos llegado. Hasta ahí vienen las preguntas, que en este caso sería lo que hemos visto en las clases anteriores después del primer parcial y hasta donde lleguemos una semana antes del segundo parcial. ¿Cómo va a ser este hilo conductor? Primero vamos a ver qué son teorías del desarrollo, ¿no? Para plantear pues qué es una problemática social, es un elemento contrario al desarrollo, ¿no? O es un aspecto que entorpece el desarrollo. Por eso es importante como hablar un poquito de desarrollo. No nos vamos a centrar mucho, pero sí. Después veremos aspectos estratégicos del desarrollo local. Después veremos algunos ejemplos o estilos de desarrollo. Y después daremos paso a ver un poquito de la agenda, pero muy poquito, de la agenda de 2030 y los objetivos del desarrollo sostenible, que van de la mano. Después veremos la forma de gobierno en México, de manera, insisto, muy superficial. Conceptos como gobernanza, ¿no? Como qué es política pública, como estado de bienestar, como reformas neoliberales. Que sería todo el apartado gubernamental de políticas públicas. Cómo se hace una política pública, ¿no? De manera muy general. Después daremos paso a ciudadanía, qué implica ser ciudadano, qué es una ciudadanía y algunas percepciones de los ciudadanos. Una vez que eso es todo lo que está preparado en este material al momento que le subí a la plataforma. Una vez que hayamos terminado esto, daremos paso a ver cómo se encuentra México en términos generales y si es posible lo aterrizaremos al estado de Hidalgo en distintas problemáticas, por ejemplo, contaminación, violencia, inseguridad, pobreza, marginación, desempleo. Y mis queridos y queridas alumnas, estos temas
Una parte la expondrán ustedes y otra parte la expondré yo. Es muy probable que la siguiente semana les deje una tarea, así es que vayan preparándose desde ahorita. La tarea va a consistir en que creen una pequeña presentación de PowerPoint y pequeña, hablo de no más de 10 hojas, de hecho aspiro a que sea menos, en el cual se exponga, ya lo precisaré, pero algunos elementos como qué es el concepto de la problemática que estamos hablando. Por ejemplo, si a alguno le toca pobreza, ¿qué es pobreza? ¿No? ¿Qué entiende por pobreza? Y les pediría 2 o 3 fuentes por cada concepto, los datos más recientes de pobreza, ¿no? Y alguna política pública que combata la pobreza, ¿no? Esas serían las 3 cuestiones para que las vayan teniendo en mente. Sería el concepto, la definición de la problemática, estadísticas sobre la problemática y alguna política que trate esta problemática. Mi parte es complementar, es preguntar, es generar más diálogo, es generar más, aportar más datos sobre el tema que ustedes no manejen y estarían exponiendo de manera al azar, ¿no? Pero hay una gran ventaja tecnológica y es que la fecha de entrega de todas las tareas es el mismo día, ¿no? Entonces, ese día quien entregue tiene derecho a exponer lo que va a ser parte de su calificación, ya sea para segundo o tercer parcial, dependiendo de qué momento lleguemos a este punto. Y por lo tanto puede participar. Quienes no entreguen en tiempo y forma no podrán participar. De esta manera no se salva a nadie, ¿no? Porque si fuera quizás presencial, pues los dejo a todos y escojo al azar y no escogí a alguien que no la hizo y se salvó. No, en este caso no sería así. Todos se entregan al mismo tiempo, pero van a pasar de manera totalmente arbitraria por mí, ¿no? Yo determino quién y cómo. Y esto nos va a servir también para corregir, si es que fuera necesario, algunas expresiones de oratoria, algunos elementos de presentación de contenido y lo podemos ir trabajando entre todos. Entonces, vayan previendo el que tengan los insumos, los materiales necesarios para esto. Si alguien no tiene el equipo, el internet para transmitir, bueno, pida al otro compañero que el día de su presentación ese otro compañero es el que la comparta y usted nada más nos va guiando a través de la voz. Entonces vayan tomando las medidas pertinentes para esto. Repito, la siguiente semana yo subo esta tarea y ya podrán ver en específico de qué se trata. ¿Dudas con esto? No, profesor. No, maestro, ninguna duda. No, ninguna. Va, excelente. Ahora, gracias compañeros, gracias compañeras. Vamos a iniciar con las teorías del desarrollo, que es el material que les subí. El concepto de desarrollo, su evolución y nuevas teorías. Dice, vamos a subirle aquí un poquito el zoom. Y la segunda diapositiva nos dice tipos de desarrollo. La idea de desarrollo no siempre ha sido la misma, ya que conforme el pensamiento evoluciona, esta definición también lo hace. Dependiendo en gran medida del interés del momento, ya sea económico, social o histórico, y el estudio del desarrollo o el estudio del desarrollo ha tomado diversas matices. Les pido aquí un segundo. Ya chicos, hice una pausa en exposición para cuadrar algunas fechas de una vez. A ver, hoy estamos a 4, ¿va? Entonces nos quedan 3 semanas de clases, salvo el lunes 15 que tenemos una suspensión, me parece. Entonces nos queda la clase del lunes 8, martes 9, jueves 11, martes 16, jueves 18, lunes 22, martes 24, jueves 25 y estaríamos regresando estaríamos regresando en abril el día 5 y ese día hacen examen, o sea su examen, el segundo parcial es el 5, ¿va? Entonces muy probablemente la tarea que mencioné hace rato no sea para este parcial, pero sí les voy a dejar algunos elementos previos que puedan ir sirviendo para tareas de este segundo parcial y como base para la actividad del tercer parcial.
En nuestro tercer parcial veríamos pura problemática social, o voy a tratar de que veamos pura problemática social. ¿De acuerdo? Sí, profe. Va, De acuerdo. gracias. Sí. Ahí en el video en YouTube van a poder ver que aquí a un lado tengo el calendario, ¿no? Aquí están los días que tenemos clase. Son 3 semanitas, tenemos 3 clases por semana, 8 clases. Y nuestro contenido temático son 63 diapositivas, ¿no? Entonces si tenemos 8 clases, 63 entre 8, más o menos un promedio de 8 diapositivas por clase vamos a estar viendo, ¿no? Un poquito más, un poquito menos, por cualquier cuestión. ¿Les parece que trabajemos así? Está perfecto. Sí, está bien. Sí, ¿no? Sí, Está muy profesor, de bien. acuerdo. Sí, yo también. Me voy a felicitar a mí mismo. Excelente, excelente. Va, chicos, retomo. Va, les quiero hablar esto del desarrollo. A ver, hay una parte de la historia de la humanidad. Híjole, es que es bien complicado. Vamos desde los albores de la humanidad. ¿Qué es la teoría de la evolución? ¿Alguien que me diga? ¿Alguna idea que tenga o que la domine? Que me diga, profe, es así. Pues no es esto lo de cómo fue evolucionando el hombre desde el mono supuestamente hasta que llegamos siendo hombres. Ok, le voy a hacer 2 correcciones. Nunca contesto un concepto con un concepto. O sea, si yo pregunto qué es evolución, usted no puede decir es cómo ha ido evolucionando, ¿no? Aguas con eso. Pero sí, medianamente es como la idea. ¿Alguien más? Bueno, yo lo que recuerdo que una vez vi en una clase es que es la teoría donde menciona cómo fue, cómo se fue desarrollando, se puede decir, el ser humano desde que estaba trepado en los árboles hasta que empezó a tener uso de las manos, empezó a conocer más su alrededor y empezó como que a cazar y todo eso y así hasta que creo que no me recuerdo los nombres, pero creo que el último fue el Homo sapiens, algo así, porque había uno que era Homo habilis, Homo erectus, que tenían características similares y fue como que toda este proceso de que se fueron adaptando al medio ambiente hasta llegar al ser humano, que está, bueno, que somos los de ahorita. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿No es lo de las aves? ¿Algo relacionado a lo de las aves? ¿De Darwin? Algo así. Bueno, que yo recuerde es como la evolución de las aves con el tiempo. Ok, va, muy bien. A ver, todos tienen parte de razón. La teoría de la evolución no solo habla del hombre o de las aves, pero es cierto que tanto el hombre como las aves son dos de los sujetos que más estudiaron en esta teoría. Habla de todas las especies y es muy clara. Ojo con este concepto. El concepto que maneja es adaptabilidad, es decir, que las especies están en una constante adaptación y que sobrevivirán aquellas especies que tengan mayor capacidad de adaptación. Seguramente alguna vez habrán escuchado de que la ley del más fuerte, ¿no? Sobrevive el más fuerte. Y eso es totalmente mentira. Porque, por ejemplo, yo les apuesto que un brontosaurio era más fuerte que yo y sin embargo él está haciendo petróleo en este momento y yo estoy aquí dándoles clase, ¿no? No es fuerza, es adaptabilidad. Y lo podemos ver, por ejemplo, en los salones de clase. A ver, no ustedes, ¿va? Imagínense otro grupo. Está el chico, que es muy estudioso, que es muy aplicado, y está el otro chico, que es bien parrandiero y fiestudo, ¿no? Y el chico aplicado vive todo estresado, ¿no? Siempre entrega las tareas, y el otro vive todo feliz, casi nunca entrega trabajos. Pero este de acá ha descubierto una técnica de que si habla bonito, que si le dice a una chaval o a otra, pues que le van pasando los trabajos, que lo van apoyando, que si se lleva bien con el profe y le cae bien, pues difícilmente lo va a reprobar, ¿no? Y este chico de acá ha determinado que si él estudia 2 horas antes de cada examen y todos los días media hora, es más que suficiente para acreditar todas las materias. ¿Quién es mejor o quién es peor, no? En teoría ninguno, es decir, si el objetivo es acreditar la materia, ambos caminos son efectivos, porque ambos caminos consiguen el resultado que es acreditar la materia. Pero
¿qué pasa en la moral o en la subjetividad? Habrá quien perciba a este como un tramposo, un flojo, y quien perciba a este como alguien correcto, adecuado y talentoso. Pero en otras personas dirán, no, es que este es un fregón, este es bien hábil, es un canijo, ¿no? Este sí es de los buenos, este es un matado, ¿no? O sea, dependerá del juicio de cada uno. Si nos fuéramos a términos de lo legal, de la ley, de los reglamentos de ética de la autónoma, bueno, pues este los está incumpliendo y este sí los estaría cumpliendo. Pero ambos han encontrado un mecanismo de adaptabilidad. Y entonces, ¿qué pasa? Si de repente en un nivel superior ambos se topan y resulta ser que para conseguir lo que quieren tienen que dialogar con una figura de autoridad, véase por ejemplo la coordinadora, y este no habla porque es todo tímido y no le gusta, y este es cuate de todo mundo, y ¿cómo está la coordinadora? ¿Qué pasó? Y la choque, lo que sea. Y al final este es el que consigue la beca porque este sí fue el que habló, este fue el que dijo y este no habló. Entonces, ¿quién era más apto? Técnicamente este. Aunque este de acá sea más correcto, más educado y más ético y más deseable en su comportamiento desde la perspectiva ética de la institución y desde la perspectiva de su profesor, realmente no está generando todas las habilidades necesarias para alcanzar la adaptabilidad al sistema que tiene este. Ahora, en un sistema que está lleno de corrupción, lleno de egoísmo y lleno de individualismo, ¿quiénes creen que triunfen con mayor facilidad? ¿Los corruptos o los no corruptos? Pues los corruptos, ¿no? Y eso es obvio en términos porcentuales, o sea, la gran mayoría. ¿Cómo creen que llegan los políticos a su cargo? Haciendo grandes estudios, yendo a varios congresos, haciendo investigación, dándoles a la gente cata. Pues no, o sea, son compadrazgos, son amistades, hacer proselitismo. O sea, hay una lógica interna en la política que quizás algún día ya hablaremos de eso. Pero ellos se adaptan a... ¿no? Ellos han logrado eso. Entonces, cuando yo les digo una y otra vez, por favor, practiquen sus debilidades, por favor, fortalezcan aquellas áreas que saben que tienen que trabajar, es porque estoy pensando en un principio de adaptabilidad. ¿Qué tan capaces de adaptarse son? O sea, porque a lo mejor mientras sea, te doy el contenido, te doy la lectura, lo estudias y haces un ensayo, eres perfecto. Pero si te digo, investiga esto, no tienes ni idea de por dónde empezar. Y caso contrario, si te dejo a ti investigarlo, lo haces muy bien. Pero si yo soy el que te da las lecturas, no sabes aprovecharlas, no sabes sacarles lo mejor. Eso es lo que Darwin decía. Claro, no lo decía en ciencias sociales, lo decía en términos de biología, que las especies se adaptan. Y algún día observó una flor que era así muy larga, ¿no? Es que de flores soy muy malo, pero era una flor que tenía así hasta acá, ¿no? Y cuyo, ¿cómo se llama? Cuyo polen se encontraba hasta acá abajo. Entonces las aves tradicionales no podían tomar ese polen, pues porque se atoraban aquí en la punta, ¿no? O sea, si hasta donde está mi muñeca está el polen y el ave nada más llega hasta acá, pues en su vida va a alcanzar el polen. Darwin teorizó que por la evolución y su teoría debería de existir un ave con características que le permitieran extraer el polen de esa flor, ya sea un pico muy largo o una lengua muy larga. Años después se encuentra esa especie, efectivamente tiene una lengua larguísima que alcanza a entrar hasta acá y recoge el polen. Eso es la evolución. Ahora, la evolución es un proceso de adaptación. Ojo, la adaptación no siempre es en términos del humano mejor. ¿Sí me explico? O sea, te adaptas para sobrevivir y a veces eso implica perder características. Por ejemplo, insectos, cucarachas, que muchos se dicen que soportan radiación y que una bomba y lo que sea, no sé, pero me parece que algunos sí. Son mecanismos muy simples. O sea, si ustedes ven una cucaracha y van a ver uno o dos órganos y las patas, ¿no? Y los ojos y ya. O sea, son mecanismos muy simples. Vean el cuerpo humano, ustedes van a ver un buen de sistemas, un buen de tejidos, un buen de huesos, un buen de cartílagos, un buen de tendones, de nervios, ¿no? O sea, somos un organismo muy complejo. Entonces algo nos va a fallar. Te falla el apéndice, te falla el corazón, te falla los pulmones. ¿Por qué? Porque tienes un buen de componentes, ¿no? Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de... Les voy a poner un ejemplo. Esta botella de agua, ¿no? O sea, esta botella de agua es, entre comillas, un mecanismo sencillo, ¿no? Entonces, si yo le quito, solo le puedo quitar la tapa
¿no? Y la tapa a su vez pues solo se puede dividir en otras dos partes. O sea, son 3 piezas, pero es todo, no lo integra nada más. Ahora, si yo hablo, por ejemplo, aquí, un pastillero, ¿no? Este en particular. Ese pastillero tiene mecanismos aquí adentro que van levantando, ¿no? Sus tapas y las van cerrando. O sea, vean cuántas piezas son 7 por 2, 14, ¿no? Más los moldes donde se adapta, 21. Aquí hay 21 elementos que pueden fallar. Aquí solo hay 3 elementos que pueden fallar. Entonces, ¿cuál es más probable o cuál tiende más a fallar? Pues el que más elementos tiene, ¿no? Va a ser más así. Por eso los seres humanos y los animales y plantas que son más complejas, que yo no soy biólogo, habría que enfocarnos en cuál, presentan más anomalías, presentan más enfermedades, presentan más defectos por todas esas características que tienen. Ahora, vámonos a ciencias sociales. O sea, un alumno o una alumna, en este caso ya le toca a la mujer ser ejemplo, una alumna que participa mucho, que habla y sus compañeros la segregan, la marginan y dice, tú vete para allá, no nos caes bien, va a empezar a quitarse características. Va a decir, no, pues ya no voy a hablar tanto, no, ya no voy a participar tanto. No, pues me voy a ir a una fiesta, me voy a juntar. ¿Por qué? Porque busca aceptación social, porque somos seres sociales, ¿no? Queremos o necesitamos estar en sociedad. Es muy complicado que alguien se vaya y se vuelva totalmente ermitaño y viva aislado de la sociedad. Es muy difícil. Puedes tener solo 3 amigos, pero necesitas estar en interacción social. El ser humano aislado no fue pensado o no ha demostrado la ciencia que sea un ser que está hecho para estar solo, más bien es un ser que está hecho para estar acompañado en sociedad. Se quita esas características para encajar en un grupo. Entonces, adaptación no siempre es ser el más fuerte, el más alto, el más hábil. No, adaptación es tener las características exactas para sobrevivir ante una situación. Ténganlo siempre muy presente. Y van a decir, profe, ¿qué tiene que ver esto con la clase? Bueno, o sea, en ese proceso de adaptación, de evolución del ser humano, hay homínidos, ojo, no confundir que venimos del mono, no venimos del mono, la teoría no dice eso, no le echen a perder. Incluso si no creen en Dios, no dice que viene del mono, dice que son homínidos, es una raza, es un género, biológico. Hay un proceso de evolución de homínidos, ¿no? Pero habría que preguntarle a un experto realmente cuál es la diferencia genética entre el Homo erectus, entre el Homo habilis, entre el Homo sapiens sapiens, entre el hombre de Cro-Magnons, ¿no? Por ejemplo, el hombre de Cro-Magnon, el hombre florensis y el hombre de Neandertal ya compartían características muy similares, solo cambian de nombre porque son los lugares donde se encontraron sus vestigios arqueológicos. Pero realmente, si en términos genéticos somos muy parecidos, o sea, es decir, tenemos como el 80% del código genético de un tomate, ¿no? Y me van a decir qué tenemos nosotros que ver con el tomate, ¿no? Entonces, hay pequeñas características que dan lugar al ser humano. Ahora, en los albores de la humanidad, que ahí empezó mi disertación en la que me fui, existe algo que se llama sociedad totémica, en la cual empieza el ser humano a generar tótems y a generar ídolos, ¿no? El dios del trueno, porque veían el trueno, ¿no? Thor, ¿no? El dios del fuego, porque veían que se creaba fuego. El dios del agua, el dios del mar. Es decir, aquello cuya capacidad no podía explicar, lo tornaban a algo sobrenatural, y entonces generan los tótems, los han visto, ¿no? Hay muchos estilos de tótems, y se llama sociedad totémica. Pero no hemos dejado de ser una sociedad totémica, ¿no? Seguimos asimilando características de la naturaleza en nuestra vida. Por ejemplo, me decía un compañero hace rato, no juega el Cruz Azul contra los poderosísimos Pumas de la UNAM, ¿no? O sea, los Pumas de la UNAM, las Águilas de la América, ¿no? Los Tigres de Monterrey. Es decir, sigue esa asociación entre la naturaleza y el ser humano. Ahora, en esa evolución histórica, el desarrollo, la mejora, el bienestar se van a percibir de muchas formas, ¿va? En algunas sociedades desarrollo será tener casa, tener recolección, en otras será tener agricultura, tener edificaciones, pero pues hablar de todo eso nos llevaría toda la vida y no terminaríamos. Nos vamos a dar un brinco desde esa sociedad totémica, adaptativa, en constante adaptación, que es el ser humano, y nos vamos a puntuar a donde empieza la riqueza en las naciones, ¿no? Estamos hablando de que hemos terminado la edad feudal,
hemos comenzado una edad capitalista, en los albores del capitalismo, donde se generan las grandes naciones, ¿no? Donde empieza el mercantilismo. Y las grandes naciones se van a hacer una pregunta, bueno, ¿por qué hay naciones ricas y hay naciones pobres? Y la pregunta es muy válida, porque si yo soy nación rica, no quiero ser nación pobre. Entonces tengo que descubrir qué elementos son los que me están haciendo rico. Y así surge la ciencia social, así surge la economía, con esa pregunta. Y a partir de ahí va a haber varios enfoques de desarrollo. Originalmente el desarrollo era netamente económico. Quien tenía medios de producción, quien tenía dinero, era el que estaba desarrollado. Con el tiempo vamos a ver que la idea de desarrollo evoluciona. Una de las más características o de los cambios más radicales y más contemporáneos es, por ejemplo, el desarrollo de capacidades con Amartya Sen, premio Nobel, en el que dice que realmente las personas tienen que desarrollar, valga la redundancia, sus capacidades, sus habilidades dentro de un sistema, y que eso es realmente el desarrollo. ¿Qué tanto te puedes desarrollar tú? ¿Qué tanto puedes hacer crecer las habilidades que tienes, los conocimientos, el esparcimiento? ¿Qué tanto acceso tienes a disfrutar de X o Y servicio? ¿No? Habrá otros que digan, no, o sea, depende de cuánto ingreso tengas, qué salario percibes. Habrá otros que digan, no, depende de tu nivel educativo, de tu nivel académico. Otros dirán, no, depende de tu capital social, de tus redes. Es decir, va a haber una gran variedad, ¿no? Hay más tipos de desarrollos que colores, ¿no? Y los colores son un buen. Entonces, que quede eso claro. Algunos de los más tradicionales, si regresamos a la presentación, va a ser el desarrollo económico, el desarrollo endógeno, el desarrollo local, el desarrollo humano, el desarrollo social. Y que quede de una vez claro, voy a precisar algo. En su momento lo haré a profundidad, pero quiero que por ahí hagan una nota porque es importante. Todo desarrollo endógeno es un desarrollo local. Repito, todo desarrollo endógeno es un desarrollo local. Ahora, no todo desarrollo endógeno, no todo desarrollo local es un desarrollo endógeno. Va de nuevo. Todo desarrollo endógeno es un desarrollo local, no todo desarrollo local es un desarrollo endógeno. Va a decir, profe, ¿cuál es la diferencia? Cuando hablamos de lo local, eso, bueno, lo voy a precisar más adelante, pero lo quería dejar de una vez claro. Cuando hablamos de lo local, estamos hablando de un área específica, pequeña, de una regionalización. Cuando hablamos de endógeno, hablamos de desarrollar esa área con insumos y con personal al interior del área. Ajá. Es como si quisiéramos, por ejemplo, en un ejemplo muy burdo, potenciar la zona de San Agustín Tlaxiaca, ¿no? ¿Cómo la vamos a potenciar? ¿Alguien que sea de San Agustín Tlaxiaca? ¿No? ¿Nadie? ¿Alguien que no sea de Pachuca y Tulancingo? Yo soy de Guayacocotla, Veracruz. Ah, está muy lejos. Ángel, ¿usted de dónde es? De Tula Allende. No, está también muy desarrollado. Me quedo con Yaguacocotla, Abigail. ¿Alguna planta, algún animal que sea único de donde usted es o que haya mucho donde usted es? Creo que así como plantas solamente hay muchos árboles de ocote. Perfecto, el ocote. Si queremos desarrollar el municipio de La Compañera de manera endógena, tendríamos que pedirle a las personas que habitan esa zona que empiecen a hacer toda una industrialización del ocote, ¿no? O sea, que empiecen a hacer toda una serie de procesos de cuyo insumo base es el ocote y ellos trabajar. Entonces sería un desarrollo endógeno. Pero en la misma zona, ¿qué pasa si queremos meter stevia, por ejemplo? Y traer a 2 o 3 ingenieros que tecnifiquen a las personas en el cultivo de stevia. Entonces sería un desarrollo local, pero no sería un desarrollo endógeno, porque la stevia no es endógena de la región de La Compañera.
Esta es la diferencia y lo explicaremos a profundidad más adelante, pero es algo con lo que se confunden mucho y que usan como... no sé si han visto alguna vez o han tenido la oportunidad de ver como un machote de un documento legal, ¿no? Siendo las 24 horas el que suscribe, que de ahora en adelante se llama tal, por medio de la gerente en el procesual, tal, o sea, ya hay un choro que en todos tiene que ir, ¿no? Porque es por ley. Y nosotros vamos adquiriendo esos choros, o sea, es decir, un proyecto tiene que ser sostenible y sustentable, ¿no? Endógeno y local, o sea, empezamos a aventar y aventar conceptos y no siempre son los conceptos los que tienen que estar ahí o no son los adecuados. Entonces, suelen pensar que es igual endógeno y local, no es cierto. O sea, sí ambos son en una región pequeña. Lo endógeno usa personal y recursos que ya son del lugar. Lo local importa a ese lugar recursos externos o personal externo. ¿Va? Vamos a continuar. Vamos a ver primero el desarrollo económico, porque es como el más tradicional y el que por muchos años se mantuvo vigente. Nos dice, ¿no? Todaro, es la capacidad de una economía nacional cuyas condiciones iniciales se han mantenido más o menos estáticas durante mucho tiempo, para generar y mantener un incremento anual de producción nacional del 5 o 7%. En 1988, vean esta definición. ¿Qué quiere decir? O sea, que antes se le atribuía todo al PIB, ¿no? Edwin que dice que soy bien al blogger. O sea, el PIB con AMLO está pésimo. O sea, nos fue muy mal. Pero, ¿por qué se le atribuía al PIB? Porque se pensaba que, o sea, bueno, si el PIB está midiendo la capacidad de producción, mientras más crezcamos en nuestra capacidad de producción, quiere decir que en términos económicos nos estamos desarrollando. Lo cual, hasta cierto punto, es cierto. Pero, ese desarrollo no tiene por qué verse reflejado en toda la población. Por ejemplo, ¿qué pasa si Carlos Slim, pues no sé, un día tiene un sueño revelador y compra a la Ford, ¿no? Por ejemplo. O una más, a la Pontiac, ¿no? Me parece más sublime. Compra Pontiac, ¿no? De General Motors. Y se trae toda la producción a México porque vio un águila pararse en un nopal. Y dijo, no, pues sí, es aquí en México. Y le mete de infraestructura pero un buen, así, durísimo, casi todo su dinero ahí. Y empieza a producir Pontiacs mexicano, ¿no? Es más, hasta le cambia el nombre a la marca y se llama Pontiago, ¿no? Para que suene mexicano. ¿Va a crecer el PIB en México? Pues por supuesto que sí, porque nunca hemos tenido una fábrica nacional de carros. Y ahora la tenemos, y no solo la tenemos, sino que está auspiciada por uno de los hombres más ricos del país. Ahora, ¿realmente eso nos ayuda a nosotros? ¿No? O sea, no es como que Carlos Slim nos va a mandar un correo que diga, eres la persona 9999, ¿no? Y Carlos Slim te quiere dar 10,000 pesos. O sea, no. Carlos Slim sí generará más empleo. Las personas que tengan ese empleo, bueno, tendrán algunos ingresos. Pero que Carlos Slim crezca no quiere decir que nosotros estamos creciendo. Entonces, que los que tienen medios de producción produzcan más, no quiere decir que a mí me paguen más. Se los pongo con ustedes como alumnos. Imagínense que yo aquí tuviera 5 alumnos, que los he llegado a tener por grupo. Me pagan 80 pesos, ¿no? No sé ni cuánto me pagan, pero me pagan 80 pesos por hora. 5 alumnos. De repente al otro semestre tengo 10. Me pagan 80 por hora. Al siguiente semestre tengo 15. Al siguiente semestre tengo 20. Y ustedes son ahorita como 20 y tantos, ¿no? Creo que 25 es lo más que he tenido. A mí me pagan lo mismo, les enseña 5, les enseña 25. Pero la autónoma está produciendo más alumnos con 25 que con 5, ¿no? Ese es el mismo principio en la economía, es decir, el PIB puede crecer en un país y qué padre que crezca, porque sí es cierto que se genera más empleo, que hay más producción, pero esos beneficios son solo para unas pocas personas. A quienes ese empleo las favoreció, a quienes ese sector estratégico les favorece, a quienes ya tenían inversiones en el sector, pero del resto de la población, pues no vemos ese beneficio, no se traduce realmente en beneficios. Por ejemplo,
Alguien dirá, bueno, profe, pero si una empresa gana más, paga más impuestos. En teoría, sí, ¿no? Y si hay más impuestos, bueno, entonces se puede invertir para obra pública y así se estaría beneficiando usted. En teoría, sí. Pero, por ejemplo, ¿cuánto? Estoy trabajando en eso, todavía no tengo los datos, en cuanto los tenga se los doy, pero tengo la hipótesis. ¿Cuánto dinero se invierte en Yahualica, Pisaflores, versus Pachuca, Tula, Tulancingo? Estoy casi seguro que la mayoría del presupuesto, más del 70% del presupuesto del Estado, debe de gastarse en municipios como Pachuca, Tulancingo, Tula, ¿no? Mineral de la Reforma, Tulancingo. Me parece que son los únicos municipios que se pueden llevar en conjunto el 70% de inversión en infraestructura. Entonces, ¿qué pasa con los otros 70 y tantos municipios? Que no importa cuánto se incremente, nunca les termina tocando. Porque existen municipios que por lógicas políticas como número de votos, acuerdos, etcétera, siempre concentran esas inversiones. Pero, regresando a la exposición, ese era el pensamiento, que si se aumentaba el PIB, había desarrollo. Hoy en día sabemos que no es cierto, porque no se baja para todos igual, ¿va? Ahora, otra cosa que se mencionaba, se debe concebir el desarrollo como un proceso multidimensional, compuesto por grandes transformaciones de las estructuras sociales, de las actitudes de la gente y de las instituciones nacionales, así como la aceleración del crecimiento económico, la reducción de la desigualdad y la erradicación de la pobreza absoluta. Eso es muy bueno. Por ejemplo, algo bien curioso pasó en el sexenio de Peña Nieto. En términos porcentuales, la pobreza se redujo, porque Peña Nieto entró algo así como con 44% de pobres y salió como con 42, 43, no se redujo mucho, pero se redujo. Pero en términos netos, la pobreza pasó como de 45 millones de pobres a 47 millones de pobres. Y van a decir, profe, entonces nos mintió una estadística. No, o sea, toda la población crece, ¿no? En el 2000, ¿cuándo entró? En el 2012 había 44 millones de pobres y esos representaban el 44% de la población, ¿no? Para cuando él sale, hay 46, 57 millones de pobres, pero ahora esos representan solo el 42% de la población, porque todos los que no son pobres también crecieron, ¿no? O sea, hay que saber comparar eso. En términos porcentuales se redujo la pobreza, eso es bueno. En términos reales, hay más personas pobres que antes, ¿no? Tengan en cuenta eso al momento de hacer mediciones. Entonces, ¿cómo vamos a ver qué? O sea, a ver, yo les pregunto a ustedes y me gustaría que participen. ¿Qué es mejor? O sea, ¿qué indicador sería mejor? ¿Que estamos creciendo a un 7% del PIB? ¿O que por año se está reduciendo la pobreza 3%, por ejemplo? Es que sí es muy complicado analizarlo, pero me gustaría ver qué tanto ha disminuido la pobreza a lo largo del tiempo. Porque como comenta, pues el PIB no mide bien, pues, cómo está la economía de todos los mexicanos. O al menos de que lo analice particularmente con todo lo que indica el rezago social, que es la educación, la salud, los servicios básicos y todo lo que comenta, pero pues es como que muy difícil. Pues bueno, así. Ok, ¿alguien más? Yo también opino que es mejor lo de la pobreza que disminuya, porque creo que, por ejemplo, lo del PIB, pues es como más en economía nacional y lo de la pobreza, pues puede ser que se pueda enfocar desde el principio como en la base y por eso empezar a tener como nuevos resultados. Y lo del PIB siento que es como en general. Ok, muy bien. ¿Alguien más?
Yo les diría... sí, Rosario, dígame. Bueno, yo pienso que sería mejor que el PIB se mantuviera pues más alto, porque como dijo usted, o sea, los impuestos de cierta forma sí llegan a beneficiar a lugares. Entonces, pues si se mantiene podría estar en en un constante beneficio y disminuir ciertos rezagos, pero igual no estoy muy segura. No, esa es la idea, ¿no? Que no estén seguros. Y esa es la trama, es decir, ambas propuestas son buenas, es decir, a ver, si yo me dejo de concentrar en el PIB y me concentro en la pobreza y genero desarrollo para la pobreza, invariablemente si salen pobreza subirá el PIB, ¿no? Porque estarán produciendo. Y si yo me concentro en el PIB y veo que se haga una mejor distribución de esos recursos, invariablemente le estaré dando o le estaré pegando a la pobreza. Son, véanlo como engranes de un mismo reloj, como engranes de una misma maquinaria. No se puede mover uno sin afectar el otro. Pero la pregunta desde la política pública, desde la política, es ¿qué movemos? O sea, ¿cuál es el engranaje que vamos a mover? ¿Cuál vamos a gestionar? ¿No? En la parte de analistas que somos de la ciencia social, siempre tenemos que ver todo el espectro, ¿va? O sea, ver todos los indicadores. Para los que son periodistas es bien fácil. O sea, si hoy salió que el aeropuerto costó 300 millones más su clasificación, su cancelación, pues escribimos de eso, ¿no? Si mañana sale con que Estados Unidos no nos va a vender vacunas, pues escribimos de eso. Pero ellos no pueden hacer un análisis general, o sea, esos son libros, esos son premios Nobel, esos son investigación muy dura, porque contemplan muchas variables. O sea, ustedes métanse a cualquier tesis de sus compañeros que están estudiando un doctorado o un posgrado y vean la cantidad de escenarios que tienen que cuantificar, que tienen que ver, ¿no? O sea, no es solo un concepto, son muchos conceptos, porque todos están en mayor o menor medida influenciados. Si ustedes quieren ser reporteros, o sea, no hay mayor problema. Escríbanle a un periódico pequeño y esos publican lo que sea, ¿no? En serio, o sea, inténtenlo, se los van a aceptar, en verdad. Si lo que ustedes quieren hacer es ciencia social o quieren ser agentes de cambio, ustedes siempre van a tener que ver muchas variables a la vez, muchos fenómenos a la vez, muchas personas a la vez, porque es la única manera de tener mayor precisión, ¿no? Sobre esto. Contrastarlo con qué se hizo en otros lugares, qué se está haciendo en otras regiones, en gobiernos pasados, en otras propuestas, y ver realmente, sacar como un semáforo, sacar un análisis al final, ¿no? Yo se los he dicho, todos tienen cosas buenas, todos tienen cosas malas, todos tenemos cosas buenas, todos tenemos cosas malas a ojos del mundo. A lo mejor yo soy muy bueno hablando, es un decir, ¿no? Pero el profe no sabe poner un proyector, ¿no? Suele pasar. Y hay profes que son muy buenos en la computadora, pero el profe no sabe explicar muy bien, ¿no? Y hay profes que llenan muchísimo sus diapositivas de contenido y nada más las leen. Pero si tú les preguntas, te saben hablar muy bien del tema, pero no son muy buenos exponiendo. Es decir, así es esto. No hay un ente, exceptuando tal vez Satanás, ¿no? Que sea todo maldad. Y no hay un ente, exceptuando tal vez a Dios, que sea todo bondad. O sea, es decir, somos escalas de grises. Y tenemos que saber atacar de manera eficaz, ¿no? Porque, a ver, por ejemplo, supongamos, vamos con el gobernador para cambiar de personaje, ¿no? El del norte para no meterme en problemas. Vamos con el Bronco, ¿no? Le decimos, oye, señor Bronco, pues su sistema de transporte urbano no sirve. Y el señor Bronco te va a decir, bueno, mira, a lo mejor no se han alcanzado las expectativas que se buscaban, pero hemos combatido la delincuencia y el narcotráfico y hemos generado zonas económicas, ¿no? ¿Y vieron? Ya se la lavó. O sea, ya se quitó la pregunta. ¿Qué pasa si llegamos con el Bronco y le decimos, señor Bronco, pese a su buena gestión del narcotráfico y el progreso, el sistema de transporte es una mierda, ¿no?
¿Qué va a decir? Sí, pues sí, ¿no? O sea, es desarmar al que está frente a ti. Si tú conoces los aspectos buenos y malos de una política, de un gobierno, de un plan, ¿no? Que puede ser un plan económico, ojo, no tiene por qué ser político, que puede ser un plan de desarrollo, que puede ser un proyecto académico, que puede ser una investigación, una tarea, y expones ambas partes, evitas que te ataquen, ¿no? O sea, evitas ser blanco de ataques, de críticas, si tú mismo estás diciendo que va a haber, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado? Esto yo lo tengo muy presente y voy en contra, por ejemplo, de la política de Gatell, que en teoría ha funcionado, en teoría, ¿no? Hay que esperarnos a que acabe esto para hacer los análisis finales. Pero yo hubiera dicho, a ver, ¿por qué no sacamos a la Guardia Nacional y encerramos a todos? No, así no te sales. Como en otros países, por los 20 días, y nos hubiéramos evitado todo un año de no ser así, ¿no? De no estar encerrados. ¿Por qué no cancelas los vuelos? ¿Por qué no cierras los aeropuertos? ¿Por qué no cierras las fronteras? O sea, en teoría parece fácil, ¿no? O sea, pues es una manera, nos encerramos todos 20 días y pues los que no tienen ni modo que se mueran, los que sí tienen pues felicidades, ¿no? Pero no lo puedes hacer pues porque hay muchas cargas políticas, hay muchos compromisos. Es decir, ¿cuántas zonas de México dependen del turismo y del intercambio comercial? Y que si tú cierras aeropuertos se van al catre en menos de una semana, ¿no? Entonces, imagínense mediar con todo eso. Y debe de haber analistas ahí, y no solo en México. O sea, vean cómo lo están haciendo otros países. Ven el caso de España, por ejemplo. España aprendió con Italia que estaban horribles los contagios y que se les fueron de las manos. Y tomó otras medidas sanitarias. Es más, en España sí hubo como contenciones forzadas. Es decir, que no te dejaron salir de tu casa. Hubo manzanas clausuradas. No puedes salir de la manzana. Pero responde a otra lógica, pues porque allá en una manzana encuentras todo, ¿no? Aquí hay manzanas y manzanas donde no encuentras una farmacia, un médico, un doctor. Allá sí. ¿Qué hizo España? España abrió las escuelas muy pronto. Y se le repuntaron los casos de COVID. México no ha abierto las escuelas. Y vean cómo estamos. Entonces vale la pena preguntar, si las hubiéramos abierto, ¿cómo estaríamos? Pero aquí, ¿qué responde una política de otra? O sea, ¿cuáles fueron los elementos diferenciadores entre una toma de decisión de una y otra? Que a lo mejor en la sociedad mexicana, por las mismas condiciones de pobreza y de hacinamiento en hogares, aquí te pueden cuidar el niño o el hermano, o la abuela, o la tía. En España no hay tanto hacinamiento, son sociedades más dispersas, más desunidas. Los padres viven ellos dos y el niño y no tienen a dónde dejarlo. Y ellos tienen que trabajar. El niño se queda solo en la casa. Y eso es un escenario muy común. Entonces tenían que aperturar un lugar donde dejar a los niños porque los padres tenían que trabajar. No existían esas redes como existe en México. Vayan por ejemplo a España, vayan a Europa, vayan o investiguen sobre. El mexicano tiene una peculiaridad con la familia bien rara. O sea, es muy familiar, aunque nos peleamos por los terrenos. Tenemos mucha familia y nos juntamos y estamos unidos, ¿no? Allá no, vayan a una fiesta en Estados Unidos, son 5 familiares y 30 amigos, ¿no? Vayan a una fiesta en México, son 120 familiares que no sabes de dónde salieron y como 5 amigos, ¿no? O sea, véase en los pueblos, por ejemplo, ¿no? En las municipalidades fuera de las capitales. Es así, o sea, los 15 años de una jovencita, el bautizo de un niño o una niña, es rentar lona como 8 borregos, unas cuacelotas bien gigantes, o sea, es así. España no es así, ¿no? Entonces, ahí hay lógicas diferenciadas. Regresamos a nuestra exposición. El mejor crecimiento, la siguiente diapositiva, el mejor crecimiento sostenible del nivel de vida, el mejoramiento sostenible del nivel de vida, el cual comprende consumo material, educación, salud y protección del medio ambiente. Para el Banco Mundial, esto es desarrollo. El mejoramiento en el nivel de sostenibilidad de la vida y a su vez, esto comprende la educación, la salud y la protección del medio ambiente. Entonces, ¿cómo estamos en materia de educación? Técnicamente estamos bien. O sea, técnicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, en el papel la educación es laica, la educación es gratuita, hasta media profesional,
¿no? Váyanse ustedes, por ejemplo, al país vecino, estudiar es carísimo, carísimo. O sea, y todos los grados son muy caros, ¿no? Las escuelas que son públicas, entre comillas, tienen cuotas elevadas, ¿no? Y las más baratas tienen niveles educativos muy malos. Aquí existe una homogeneización del conocimiento, que bueno, en algunas cosas está mal, ya lo hemos platicado, y en otras sí te brinda un mínimo de saberes estandarizados para todos. Y la cobertura, bueno, preescolar falta, primarias, hay primarias por todos lados, secundarias también, y en prepa y hacia arriba también falta mucho. Pero el núcleo primaria, secundaria, si tú quieres estudiar, o mejor dicho, si tus papás te dejan o quieren que estudies, puedes estudiar, ¿no? En esos niveles. En otros lugares, en otros países, no es así, ¿no? Te tienes que mover muchos kilómetros para intentar entrar a una de las pocas escuelas que hay. Ahora, vuelvo a preguntar, en preescolar y de prepa hacia arriba, la situación cambia radicalmente en México, ¿no? O sea, ahí sí se trunca, ahí sí es más difícil. Ahora, la evolución de este concepto de desarrollo nos ha llevado a 5 grandes teorías del desarrollo y las vamos a ver, vamos a ver cuáles son y hasta la teoría de la modernización. Estas 5 grandes teorías del desarrollo son modernización, estructuralista, neomarxista del desarrollo, neoliberal y otro sector donde se integran muchas, a las cuales se les han llamado teorías alternativas de desarrollo. Vamos a ver la primera. Habla de una identificación del desarrollo con el desarrollo económico y con el crecimiento medido a través de la renta per cápita, que es lo que platicábamos en un inicio. Si aumenta el PIB, si aumentan los datos económicos, estamos desarrollándonos. Dentro de esta teoría, el subdesarrollo es un fenómeno de atraso relativo motivado por la existencia de círculos viciosos. Y aguas ahí con el círculo vicioso. Hay círculos virtuosos, ¿no? Y hay círculos viciosos, que en lugar de círculos bien les podríamos decir ciclos. Por ejemplo, hace rato estaba en la exposición de una amiga, ya se graduó del doctorado. Su tesis es sobre ciudadanía, sobre comités vecinales de participación ciudadana. Y mi tesis de maestría, la mía, es sobre participación ciudadana, ¿no? Entonces vamos ahí de la mano un poco. Y llegamos a conclusiones similares, lo cual me gustó. Obviamente ya mejor, ¿no? Pues es de doctorados, más tarde. Pero, por ejemplo, para que un ciudadano participe, los horarios de atención de la mayoría de las oficinas en las que puede participar van como desde las 9 de la mañana hasta 4 de la tarde. Atención al público. Tantito más, tantito menos en cualquiera de los dos escenarios. Los horarios laborales de la mayoría de las personas van desde 9, 8 de la mañana hasta 4 y media, 5, 6 de la tarde. Entonces, para tú poder ir, por ejemplo, al IFAI a solicitar información, o al INE a solicitar información, ¿no? Necesitas no ir al trabajo, porque el domingo no están abiertos, ¿no? Entonces necesitas faltar un día al trabajo para poder cumplir tu rol de ciudadano. Entonces, ¿en qué momento vas a participar si no tienes tiempo para participar, ¿no? Y entonces, hay mecanismos de participación, o sea, hay zonas para participar que no son usadas porque no hay gente que participe. Y entonces cada vez se reducen más los escenarios de participación porque la gente no participa, pero la gente no participa porque no hay escenarios de participación asincrónicos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo compañeros aquí que me dicen, profe, yo trabajo, ¿no? Y no puedo llegar temprano a la clase o me tengo que ir antes. Y le digo, está bien, pero si esto fuera presencial, eso no lo podría hacer. Lo puede hacer por las condiciones de ahorita. Pasa lo mismo con la ciudadanía. A ver, ¿qué tal si hubiera una oficina nocturna de atención ciudadana? Que abriera de las 6 a las 9 de la noche. Donde ya la gente ya salió. Podríamos ir, ¿no? O véase, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México. Vives aquí y trabajas acá y son 3 horas de traslado.
Si entras a las 7 de la mañana, te tienes que salir de tu casa a las 4 de la mañana. Y si sales de tu trabajo a las 6 de la tarde, vas a llegar a tu casa a las 9 de la mañana, ¿no? Y te tienes que dormir al más tardar a las 10, porque te paras a las 4. Entonces, ¿en qué momento de tu vida te das el rol de ser ciudadano? Decir, voy a estudiar las propuestas de los candidatos, voy a ir a conocerlos, voy a ir a ver qué ofertan, voy a investigar al respecto, ¿no? Voy a ver cómo ha crecido o decrecido estos porcentajes bajo este gobierno, bajo este partido. Pues no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque es un círculo vicioso. No hay participación porque no hay escenarios de participación. No hay más escenarios de participación porque no hay participación. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué podría ser un círculo virtuoso? Cuando llega una empresa o un negocio medianamente significativo a una región. Por ejemplo, ¿qué pasa si se pelea Ford con Trump, que ya ni es Trump, se pelea con Biden, ¿no? Y ¿sabes qué? Me voy a llevar a Ford de Estados Unidos, hazle como quieras. Y se viene a México, ¿no? Y para que le salga barato se va a Oaxaca, ¿no? Es un decir. Y llega a una zona costera de Oaxaca, pero pobre. Pero ahí desarrolla toda su infraestructura. ¿Quiénes van a trabajar en esa empresa? Pues necesita empleados, ¿no? Personas que antes tenían salarios bajos o no tenían empleo. Aunque sea de intendente, aunque sea de auxiliar, entran ahí y ahora tienen un trabajo y tienen ingreso. Como tienen ingreso, van a demandar y a consumir servicios. Entonces, Telmex dice, ay, mira, ahí hay gente, ¿no? Que está en esa empresa, que está viviendo alrededor en esta colonia. Necesitamos llevarles internet. Van y colocan internet, porque hay para pagarlo, pero a su vez el internet está posibilitando que se generen otro tipo de empresas, por ejemplo, servicios, ¿no? Y llega otra empresa, por ejemplo, Telcel, y dice, voy a poner ahí un call center, ¿no? Al fin que ya aquí hay gente que está buscando empleo, ¿no? Acá hay gente que está trabajando, que tiene dinero, pongo el call center y genero más empleo, ¿no? Entonces más gente llega a esa región. Como ya hay gente en esa región, ahora se necesita una escuela, ¿no? Entonces los alebrijes de Oaxaca dicen, mira, no manches, hay que poner una escuela de fútbol como lo hizo Pachuca, ¿no? Ponen una escuela de fútbol primaria y secundaria, ¿no? Genera más recursos. Entonces, a mayor gente que llega a la zona porque hay empleo, gana dinero y demanda servicios. A mayor demanda de servicios, llegan más servicios y por lo tanto los servicios generan más empleo. Y se hace un círculo virtuoso de una región que está creciendo constantemente. Véase, por ejemplo, Pachuca, ¿no? Vean las imágenes de antes. O sea, Pachuca llegaba a donde está el Kentucky Fried Chicken de Revolución. Eso ya era la orilla de la ciudad. Y ya estabas bien lejos. Vean hasta dónde está Pachuca y qué hay en las periferias. O sea, tenemos un Sears en el cerro. Tenemos un Liverpool más para acá, ¿no? Plaza Explanada, que ya no creo que ya no es Pachuca, pero bueno, está bien pegadito, ¿no? O sea, vean cómo ha ido desarrollándose Pachuca a causa de que cada vez venía más gente. Y pongan mucha atención en Zempoala, Zapotlán y Tizayuca, porque les va a pasar lo mismo en los años por venir. Porque hay un límite para Pachuca. O sea, ¿dónde vas a poner más fraccionamientos si ya está todo tapizado? Véase Mineral de la Reforma, vean cuántas casas y cuántas viviendas se han creado, porque la gente está llegando a esa región, ¿no? Y son círculos viciosos. Entonces hay círculos viciosos y círculos virtuosos. Ahora nos dice la importancia de la industrialización. En la teoría de la modernización, lo único que te va a generar desarrollo es la industrialización, es el sector secundario, es el sector de la transformación. Si tú tienes grandes industrias, si tú tienes grandes fábricas, entonces vas en buen camino. Si no, vas por mal camino, vas hacia el subdesarrollo. Ahora nos dice, el papel del Estado y de la planificación como elementos centrales del desarrollo. Aquí el Estado cobra mayor importancia porque planifica hacia dónde se va a crecer, hacia dónde se va a ir, va generando acuerdos, va generando préstamos, va generando ciertas facilidades para que X empresa se desarrolle o no se desarrolle, para que cierta región crezca, va firmando acuerdos, va creando acuerdos comerciales. Y nos dice, por último, que el ahorro externo
es a través de ayuda como créditos o inversiones directas como activador de un proceso de desarrollo a través de la inversión. Si ustedes se pueden investigar la historia de México, sobre todo la parte del petróleo, van a darse cuenta que descubrimos en algún día que teníamos petróleo y lo empezamos a extraer. Pero un día se hizo una investigación más a fondo y se descubrió que estábamos ahogados en petróleo, ¿no? En todo el Golfo, en el Pacífico, pero ahogados de petróleo. Había un problema. No teníamos ni el dinero ni los recursos técnicos para extraerlo, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo muy burdo, es como si ustedes tuvieran 1,000,000 de pesos, ¿no? Aquí a 2 metros de altura, pero ustedes solo miden 1,60 y no tienen escalera, ¿no? Entonces están tan cerca y tan lejos al mismo tiempo Así estaba México. Teníamos un buen de recurso, pero no la capacidad para extraerlo. ¿Qué se le ocurre en aquel entonces al gobierno? Pues vamos a pedir un préstamo. Con el préstamo ponemos la estructura para extraer el petróleo, vendemos el petróleo, pagamos el préstamo y nos hacemos ricos después. Y hasta se pronunció un discurso muy tradicional, que lo pueden buscar, donde el presidente va y dice: mexicanos, prepárense para administrar la abundancia. Porque hay países que no tienen petróleo y hay países ricos que tienen petróleo y México tiene petróleo. Se pide el préstamo y una de las condicionantes, yo se los había dicho, era que pusieran la Comisión de Derechos Humanos, Banco Mundial. Banco Mundial del préstamo, empieza la infraestructura petrolera, se empieza a colocar, va muy bien, porque estaban pagando, por así decirlo, $80 por barril, que era genial, y de repente los países árabes entran en conflicto y empiezan a vender el petróleo mucho más bajo, porque los países árabes están peor de podridos de petróleo que el resto del mundo. Y el barril que se vendía en $80 se empieza a vender en $3. Para pagar el préstamo teníamos que mínimo vender el barril como en $25. Y estos dijeron: pues está vendiendo en 80, lo pagamos así bien rápido, ¿no? Pues no. Y es desde ahí una de las deudas más grandes que México tiene y que siempre se está pidiendo para para otra cosa, porque no tenemos la capacidad para hacerlo. A ver, por ejemplo, supongamos que alguno de ustedes quiere volverse youtuber, pero pues no tiene ni computadora, ni cámara, ni micrófono. A lo mejor tendrían que pasar 10 años, ¿no?, en lo que se gradúan, ahorran, encuentran un trabajo para que puedan poner su canal de YouTube. O piden un préstamo, no sé, unos 60,000 pesos quizá, y lo ponen ya. Y empiezan a ganar desde ahorita dinero y van pagando poco a poco el crédito, ¿no? Es como una casa. La sacas a 20 años y durante 20 años estás pagando, o ahorras a lo mejor durante 10 años y la compras de golpe, ¿no? Pero no pagas intereses. Esas son adversiones al riesgo y al tiempo. Ya se los había yo leído, creo que alguna vez. ¿Qué prefieres? O sea, ¿qué es más factible para ti? ¿No? ¿Me espero a que llegue el chico o la chica de mis sueños? ¿O me quedo con este que no está tan mal, ¿no? ¿Me espero al trabajo que quiero porque puedo esperar? ¿O me tengo que meter a trabajar en lo que sea porque no puedo esperar, ¿no? ¿Me gasto mi dinero en cerveza y alcohol porque me quiero divertir y recrear? ¿O lo guardo y lo guardo y lo guardo y lo guardo hasta que pueda poner un negocito? Hasta que pueda comprar una moto y la rento, ¿no? Son preferencias en riesgo y tiempo. O sea, hay personas que optarán por una, hay personas que optarán por otra. Esta es la diapositiva número 6. Nos vamos a quedar ahí. Preguntas, comentarios, dudas, tendencias, noticias, trendings. Ninguna pregunta. ¿Ninguna pregunta? ¿Digo o una pregunta? Ninguna pregunta. Ah, ok, perdón, es que luego no escucho bien. ¿Algún comentario, chicos, chicas, algo que quieran decir?
profe. Todo está bien. Va, entonces todo claro, todo perfecto. Sí, todo bien. Y yo que me alegro. Va, muy bien. Pues los estaría viendo. ¿Cuándo tenemos? A ver, aquí tengo el calendario. La suspensión es el lunes 15, ¿no? Me parece. 15 aniversario del natalicio de Benito Juárez García. Wow. Está bien viejo, 1806. Nos veo el lunes 8, martes 9, jueves 11, para que no perdamos el ritmo de trabajo, ¿va? Y muy probablemente el lunes les suba algunas tareas para entregarse el 16, el 23 y el 25 de este mes, ¿no? 3 tareas, 3 fechas de entrega, pero tienen tiempo para. Bueno, si no hay más, chicos, buena tarde. Voy a parar aquí la grabación.